Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Oportunidades de negocio para emprendedoras, Expomet, reunión, secretario general de la OEA y coordinador del Observatorio de Democracia y Desarrollo de América. Gobierno de Costa Rica fortalece capacidades para la recepción de personas migrantes y refugiadas. Lanzamiento del informe Impactos del COVID-19 en personas refugiadas y migrantes de Venezuela. La secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, Alejandra Mora Mora, participó del foro Oportunidades de Negocio para Emprendedoras, Expomet. La Comisión Interamericana de Mujeres es el órgano regional más histórico que existe. Tenemos 94 años en este momento y estamos liderando dos ámbitos que son el espacio de lo político y el espacio del empoderamiento económico. En el espacio de lo político querría señalarte que hay una focalización puesta en las vocerías de las mujeres, porque las mujeres no estamos tomando las decisiones, no somos las que lideramos los procesos, y el otro tema está colocado en el espacio del empoderamiento económico, haciendo visible las enormes brechas que existían pre-COVID y que ahora se exacerban justamente por la pandemia y que han puesto en evidencia la necesidad de fortalecer el tema del rol del Estado, que es muy importante, de las alianzas público-privadas, de entender en el mundo de lo privado lo que está sucediendo con las mujeres y las necesidades de las mujeres, de colocar las voces de las mujeres en el centro de la política pública, y por eso para nosotros empujar esta agenda significa el diseño de políticas. Quiero contarles que estamos diseñando instrumentos que son instrumentos jurídicos, que es una competencia que tiene la Comisión Interamericana de Mujeres en el marco de la Organización de Estados Americanos, para hacer leyes modelos para cerrar brechas. Particularmente hemos colocado el énfasis en la brecha de cuidados, que es el tema desde nuestra perspectiva estructural. Ninguna mujer emprendedora, ni ninguna mujer que toma decisiones, ni ninguna mujer que trabaja lo puede hacer si no resolvemos los cuidados, que deben de dejar de ser un tema de las mujeres, de las familias, para pasar al mundo lo público y lo colectivo, con otros actores, por supuesto el Estado primero, y el otro tema que nos parece importantísimo es la brecha financiera, para poder accesar a recursos y a la bancarización y a todos esos dineros que tienen que llegar a las mujeres para transformar esta sociedad y equilibrar de mejor manera el mundo, que requiere estos nuevos pactos de género. Por ahí estamos trabajando y espero que podamos compartir durante este proceso en esa línea. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con el coordinador del Observatorio de Democracia y Desarrollo de América, Rodolfo Pizza. Durante el encuentro dialogaron sobre la agenda regional, la democracia y el papel de la OEA en la región. Gracias a la cooperación de la OEA, el gobierno de Costa Rica fortalece las capacidades de acogida para la recepción e integración de personas migrantes y refugiadas. Gracias a la cooperación de la OEA y el Departamento de Inclusión Social, el país cuenta con un proyecto que refuerza las capacidades de las personas encargadas de realizar trámites para la recepción de personas migrantes y de personas refugiadas. El proyecto también fortalece a las comunidades de acogida esenciales para las personas migrantes, refugiadas y para el desarrollo del país en la gestión migratoria. Con este proyecto se ha ofrecido asistencia técnica para las autoridades encargadas en temas de refugio y en temas migratorios. Se publicó un informe, además, que servirá de base para el diseño de políticas públicas en nuestro país. Proyectos como este, y gracias a la cooperación internacional y al principio de responsabilidad compartida, fortalecen los esfuerzos que realiza el país para continuar brindando servicios esenciales a las personas migrantes y a las personas solicitantes de refugio.
El coordinador del Departamento de Refugiados y Desplazamientos Forzados de la OEA, Álvaro Botero, y el embajador de la Misión Permanente de la República Dominicana ante la OEA, Josué Fialo, participaron del lanzamiento del informe Impactos del COVID-19 en personas refugiadas y migrantes de Venezuela. Los principales hallazgos de este informe elaborado por el sector regional de protección de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela y la Unidad sobre Refugiados y Desplazamiento Forzado del Departamento de Inclusión Social de la OEA han sido presentados en la mañana de hoy por destacados profesionales y defensores de los derechos humanos en base a un diagnóstico realizado en 9 países de América Latina y del Caribe, con el apoyo de 15 organizaciones del sector regional de protección, organizaciones de base comunitaria y sociedad civil. Es un informe con hallazgos de valor que se enfoca en la situación particular de las personas desalojadas, trabajadoras sexuales y pueblos indígenas, con el objetivo de visibilizar las afectaciones de las que son víctimas y brindar recomendaciones para responder a los desafíos que enfrentan para integrarse plenamente en los países y comunidades que les brindan acogida. Entre los principales hallazgos del informe están los relacionados con las personas refugiadas y migrantes de Venezuela, mostrando casos en que han sido víctimas de discriminación, de racismo o xenofobia. Las dificultades que afrontan, como el desconocimiento sobre el acceso a la protección internacional, en lo referente al acceso a la documentación de identidad y migratoria, y los desalojos forzados por las dificultades en el pago de los alquileres, entre otros. Para las trabajadoras sexuales o aquellas en situación de prostitución, la discriminación y la xenofobia que ya existían se agudizaron durante la pandemia. Respecto a los pueblos indígenas, el informe señala que el desconocimiento por parte de algunas autoridades sobre sus tradiciones y costumbres, los prejuicios y los estereotipos culturales se conjugan con la negación del acceso a servicios de salud, las dificultades de acceder a terrenos que sean acordes a su cosmovisión y a su relación con la tierra y el territorio. El informe presenta valiosas recomendaciones a los estados, entre los que destacan garantizar que todas las políticas, leyes y prácticas estatales que se desarrollen en respuesta a COVID-19 se ajusten a las normas de derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional de los refugiados, teniendo en cuenta las necesidades específicas de los grupos y personas en situación de vulnerabilidad. Destinar recursos para la adecuación de los sistemas de información existentes. Fortalecer las acciones de capacitación, sensibilización y formación a miembros de la fuerza pública, funcionarios de migración, funcionarios en zonas de frontera y vinculados a entidades clave. Adoptar medidas para garantizar el acceso a los servicios de salud, incluyendo los servicios de salud mental. Contemplar medidas especiales de protección para los pueblos indígenas transfronterizos y de carácter binacional. Realizar procesos de consulta previa, libre e informada con los pueblos indígenas y o con sus autoridades a los procesos y las tomas de decisión que le competen e implican. Contemplar, durante la época de pandemia, alternativas económicas para eximir o reducir los costos que implica el proceso de regularización migratoria en algunos países de la región. Estimados señores, al concluir, quiero hacer un llamado en el sentido que las necesidades de todo tipo por las que atraviesan estos grupos de población deben ser tomados en consideración por el liderazgo político y los pueblos de la región, así como por los organismos internacionales y multilaterales de financiamiento, como la OEA, el BID, el Banco Mundial, la OPS, para que con acciones coordinadas y en base a las recomendaciones del informe, busquemos mayor protección de dichos grupos y mitigar los riesgos que han sido identificados. Muchas gracias. El derecho internacional de los derechos humanos y que gran parte de lo que fundamenta los hallazgos y recomendaciones, sobre todo las recomendaciones de este informe, tiene como principio fundamental el principio de no discriminación en el respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas. Esto implica que independientemente de la nacionalidad o de que no se tenga nacionalidad como las personas apátridas, y que es el caso de muchos hijos e hijas de personas refugiadas y migrantes venezolanas, independientemente de la situación migratoria y si las personas venezolanas no cuentan con una situación migratoria regular, todas las personas tienen derecho al goce efectivo de sus derechos humanos, y es algo que ha quedado bastante claro con las intervenciones del panel anterior y con lo que señalaban varios de los panelistas en aquel segmento. A su vez, creo que en el contexto de la pandemia y a pesar de los desafíos adicionales que ha tenido para todo
para todas y todos, es importante tener en cuenta que la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, en su principio número 2, establecen como un valor fundamental el no dejar a nadie atrás. ¿Y por qué inicio con estas dos reflexiones? Porque no obstante las importantes protecciones que hay a nivel normativo de los derechos humanos de todas las personas o los objetivos que la comunidad internacional se ha trazado para no dejar a nadie atrás de aquí al año 2030, la evidencia que nos presenta este informe, y ese es uno de los valores importantes, suministrar evidencia frente a lo que están viviendo personas refugiadas, inmigrantes venezolanas, en el contexto de la pandemia, es que muchas de estas personas se han visto discriminadas, han visto sus derechos vulnerados, como señalaba Karina durante su intervención. No es solamente que han visto sus derechos vulnerados, sino que directamente muchas personas migrantes y refugiadas han perdido la vida en el contexto de la pandemia frente a la falta de políticas efectivas para la inclusión dentro de planes de respuestas al COVID. Muchas de ellas, a pesar de que no han muerto, han sufrido graves impactos en materia de salud mental, y esto es algo que se evidencia y se documenta ampliamente en el informe. Así que es claro que, lamentablemente, a pesar de las acciones positivas que han adoptado algunos estados de la región, todavía tenemos una deuda muy grande con las personas migrantes y refugiadas de Venezuela, y estamos dejando a muchas de estas personas atrás. Para evitar esto, es de suma importancia, tal como lo evidencian las recomendaciones del informe, que todos los actores relevantes adopten medidas positivas para revertir las situaciones de desigualdad de jure y de facto que enfrentan los refugiados y migrantes de Venezuela en el acceso efectivo a sus derechos, y en particular en cuestiones tales como el derecho a la protección judicial y al acceso a la justicia, el cual para estas personas es necesario que tenga un enfoque diferenciado y debe tener, por tanto, en cuenta las necesidades específicas de estas personas. Dentro de este contexto, actores tales como las instituciones nacionales de derechos humanos y el Ministerio Público juegan un rol clave, y para ello el informe tiene recomendaciones específicas para estas instituciones. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada. Son un desafío permanente para la regulación, legislación y el entendimiento. Las máximas autoridades, junto a los principales actores del sector, debatirán sobre el futuro y los nuevos escenarios. 6 y 7 de diciembre, Cumbre Digital de las Américas. CERTAL, generando puentes y caminos para un mejor entendimiento y acción.